Pues bueno, chicos, vamos aquí iniciando. Vamos a presentar nosotros aquí a nuestro compañero Marcos Dantos para poder dar inicio aquí a las 10 punto. Es fundador y CEO de Startup México. Él es fundador y CEO de Startup México, Managing Partner en Dux Capital, que es profesor en IPADE Business School. Es uno de los nuevos tiburones de la temporada actual de Shark Tank México. Marcos es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2 décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación en México. Es socio director del Fondo Semilla Dux Capital, que invierte en algunos de estos emprendimientos. Dirige el programa de Angel Labs en Latinoamérica y dirige el programa global Entrepreneurship Network representando a México. Recientemente participa como nuevo tiburón en la actual temporada del programa Shark Tank México. Previamente fundó y dirigió Wayra México, la aceleradora de startups de telefonía principalmente enfocada a negocios de Internet y comunicaciones. Ha sido fundador y CEO de varias empresas en el pasado, incluyendo Latin America Telecom, Mexico.com, Cinitel, Iran, Innova Médica y Apteo Medical, entre otros. En lo académico, es profesor invitado en Emprendimiento e Innovación en el IPADE y fue el coordinador de la Maestría en Negocios del Internet del ISDI desde su fundación. Es profesor de innovación en la Disruptive Business Academy. Fundó el Centro Emprendedor de la Universidad Centro de Diseño y Televisión y es regularmente invitado a dar pláticas a otras instituciones académicas, parte de los sistemas Anáhuac, Ibero, TEC, VM, UNAM y Politécnico, entre muchos otros. Ha ganado varios premios de emprendimiento e innovación, entre ellos el Endeavor Dedication Award en 2003, su primera edición, el premio Intel de Tecnología en 2004 con Cinetel y en 2008 con Innova Médica. Fue miembro del Consejo México-US. Entrepreneurship and Innovation Council. Actualmente participa en el Consejo México-Francia para el Emprendimiento y la Innovación. Además, es miembro del Consejo Intersectorial de Innovación y presidente del evento Gifted Citizen en Ciudad de las Ideas. Marcos sigue comprometido a fomentar el emprendimiento, la competitividad y la innovación en México. Como académico, inversionista, consejero y mentor en más de 50 empresas. Estudió una licenciatura en Ciencias Computacionales en el ITESO y un Bachelor of Administration en Comunicaciones en la Universidad de Pensilvania. Él es Marcos Dantos. Chicos, les pedimos que al final de la conferencia, Marcos, en el apartado de preguntas y respuestas puedan ir escribiendo sus preguntas para podérselas hacer a Marcos al final de la conferencia. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Marcos Dantos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Y hola a todos. Déjenme compartirles mi presentación. Y bueno, de los que le quiero hablar hoy a ustedes es de algunas estrategias, de algunas ideas para sobrepasar esta pandemia como pymes. Y primero quiero darles un panorama real de cómo yo veo el coronavirus hoy en día. Lo primero es que quiero que entiendan que estamos en lo que yo llamo una tormenta perfecta en México y hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Primero, pues obviamente tenemos un problema serio de salud por la pandemia.
Pero además tenemos un problema económico serio, porque ya estábamos entrando en una crisis económica previo a la pandemia. Y ahora, pues con la debacle que se viene en todas las pymes que dejaron de trabajar y las empresas que bajaron sus ingresos, etcétera, pues esto se va a multiplicar. Hay un problema social que se está dando en México. Yo nunca he visto a la sociedad mexicana tan dividida. Y bueno, hay un problema político porque la realidad es que, de nuevo, estamos increíblemente divididos en cuanto a quién apoyar y cómo apoyar. Y les quiero dar un poquito de estadística. Miren, estos son los primeros 50 días del COVID en México y en Estados Unidos. Y estamos comparando desde el primer caso que se reconoció en cada país. La curva roja es México, la curva azul es Estados Unidos. Vean cómo México iba mucho más rápido que Estados Unidos en el número de casos de COVID que se estaban generando. Pero de repente, a partir del día 51, bueno, a partir del día 60 más o menos, pero son los siguientes 50 días, vean cómo Estados Unidos nos rebasa por mucho. Y los contagios allá son mucho más que los contagios en México. Si vemos los decesos, la parte más triste de esta crisis y la más dolorosa, también empezamos viendo que México los primeros 50 días tiene una curva mucho más fuerte, mucho más rápida en crecimiento de decesos que Estados Unidos. Y sin embargo, en los siguientes 50 días, a partir del día 67, 68, Estados Unidos nos rebasa y se vuelve mucho más fuerte la curva de Estados Unidos en crecimiento. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué México deja de crecer y por qué Estados Unidos nos rebasa y se vuelve mucho más fuerte? ¿Será que es la comida en México? ¿Será que estamos acostumbrados o tenemos más resistencia? ¿Será el clima? ¿Qué es lo que pasa? Y la realidad, y tristemente, lo que sucede es que no estamos haciendo las pruebas suficientes para checar la enfermedad. Este es mayo 18. Del lado derecho van a ver los países que se consideran los países más afectados por el COVID. México está en último lugar en cuanto a pruebas por millón de habitantes. De hecho, del lado izquierdo, en esta misma fecha, mayo 18, se ve que Estados Unidos tenía 11 millones, casi 12 millones de pruebas. Ya el 1.200.000, casi 1.300.000 pruebas. Y México solo había hecho 160.000 pruebas. Tienen que considerar que Canadá es 4 veces más chico que México. Ahora, si nos vamos a julio 31, del lado derecho vuelven a ver la curva de los países. México ya no está en último lugar, porque hubieron 3 nuevos países que entraron, Bangladesh, Indonesia y Egipto, que acababan de ser considerados como países afectados fuertemente por el COVID. Pero si ven del lado izquierdo, Estados Unidos ya llevaba 57 millones de pruebas, Canadá casi 4 millones de pruebas y México estaba llegando al 1.000.000 de pruebas. De nuevo, Canadá, un país que tiene 4 veces menos población, que habían hecho 4 veces el número de pruebas. Y esto es al día de ayer, o de antier, sí. El Estados Unidos, de ayer, perdón, Estados Unidos ya tiene 127 millones de pruebas. Canadá está llegando a los 9 millones de pruebas y México solo a los 2 millones de pruebas. O sea, lo que es increíble es que, por ejemplo, Estados Unidos ha probado a básicamente 1 de cada 3 personas en el país. Y en México, si consideramos que ya estamos llegando al 1.000.000 de gente infectada por este virus, pues estamos básicamente probando a una persona, casi a las personas que nada más se infectan. O sea, estamos de 2 millones de pruebas, 1 millón de personas están infectadas.
Y esta estadística es lo que es muy grave, porque la realidad es que como no tenemos una estadística en la que nos podamos fiar, no sabemos en dónde estamos. Ahora déjenme enseñarles otra cosa. Estos son los casos de México, desde el día 0 hasta el día 200 y pico que ya vamos. Vean cómo subió la curva y luego empezó a bajar la curva, lo cual parecía ser una buena noticia, y de repente rebotó. Y este rebote es muy preocupante y les voy a decir por qué. Porque si ven en los países como España, en España subió la curva, la lograron controlar y luego vean el rebote, mucho más grave. Cuando se confiaron y dejaron salir a la gente, es cuando rebotó la enfermedad al doble de lo que estaba originalmente. España hoy está cerrado. Vean a Francia. Francia llegó a 4.500 casos diarios, bajaron por completo al cerrar el país, de repente se volvieron a confiar y hoy están en 29.000 casos diarios. Gravísima la situación de Francia. Italia, de nuevo, 5.000 y pico casos diarios, baja la curva, dejan salir a la gente y ahora están en alrededor de 14.000 casos diarios. Alemania, otro país con la curva idéntica, 5.595 casos habían llegado, controlaron la pandemia, salieron a las calles y rebota la curva. Y inclusive países como Corea del Sur, que controlaron perfectamente la curva desde el principio, también tuvieron un rebote que ya controlaron. Israel, otro de los países ejemplo, vino la enfermedad, cerraron por completo, abrieron y vean el rebote. Y otra vez cerraron y ahí van para abajo. Lo que quiero decir con esto es que con la poca estadística que tenemos y con los claros ejemplos en Europa y en otras partes del mundo de el rebote significativo que ha tenido esta enfermedad, tenemos que tener muchísimo cuidado todavía. Y esto es también para que entiendan por qué en México tanta gente está afectada y somos el cuarto país del mundo inclusive en decesos. Este es el 9 de abril del 2020 en el mercado de las flores en Guadalajara. Estamos ya en fase 2 de la pandemia y vean la cantidad de gente y vean qué poca gente está usando cubrebocas. Nos vamos al 11 de abril. De nuevo, segunda fase de la pandemia. Esto es Sinancantán, en Chiapas, la iglesia de San Juan Chamula. Vean la cantidad de gente que está afuera y ven nadie usando cubrebocas. Es el 21 de abril del 2020. Este es cuando México entró en fase 3. Esta es la salida del metro de Chapultepec. Vean qué pocos cubrebocas para la cantidad de gente que está saliendo del metro. Y luego en plena fase 3, mayo 10 del 2020, es el mercado de las flores de Coahuila, perdón, el anterior el mercado del mar. En Guadalajara, este es el mercado de las flores en Coahuila. Vean de nuevo el mercado llenísimo, la gente realmente muy poca con cubrebocas. Este es el 20 de mayo. Esta es una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Vean de nuevo la cantidad de gente. Sí, ya hay uso de cubrebocas, pero vean cómo muchos de ellos no lo tienen puesto, o no lo tienen bien puesto, al menos. Y esto fue la semana pasada. Otra gigantesca manifestación. Vean, por favor, la cantidad de gente y vean qué poca gente está usando cubrebocas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la gente no se está cuidando como debemos de cuidar? Y yo creo que la realidad es que los mensajes que nos han dado han sido increíblemente. Tienes mensajes del mismo presidente diciendo que unas medallitas nos van a salvar, que el escudo contra el coronavirus es la honestidad. Tienes a López-Gatell diciendo que no se necesitan cubrebocas y luego que sí es bueno y luego que no sirve de mucho y luego que sí sirve de mucho. Tienes a un gobernador como Miguel Barbosa que dice que solo los ricos tienen riesgo y los pobres son inmunes. Con este tipo de mensajes se ha confundido la población y ya no saben a quién creerle. Yo nunca he visto al presidente con un cubrebocas, por ejemplo.
Y esto es gravísimo, porque pues, el ejemplo que le está dando a la población es de que no se necesitan utilizar. Ahora hablemos un poquito de la afectación económica. Primero vean el petróleo. El petróleo representa el 7% del PIB de México. La caída del petróleo fue tan grave que los futuros de petróleo se estaban vendiendo a precios negativos, es decir, a menos de cero. Y el precio del petróleo bajó tanto que el extraer petróleo fue más caro por más de un mes que el precio de venta del petróleo. Y esto nos hundió, obviamente, en una parte de la crisis económica fuerte. Ya se ha recuperado un poco, pero no se ha recuperado para nada a los niveles que debería de estar recuperado. El turismo representa el 9% del PIB de México. 98% caída en turismo, 1,036 turistas versus 58,000 que venían diario, 0 viajeros por crucero, 91% hoteles cerrados. Se estima que en el turismo se perdían 4.1 mil millones de pesos diarios por el cierre tan fuerte que hubo y todavía no se recupera. Las remesas, que representan más o menos el 3% del PIB, se espera una caída de más del 25% este año en el ingreso por remesas. Y bueno, la inversión extranjera. Tan solo en el mes de abril salieron 32,200 millones de dólares en 30 días. En marzo salieron 150,000 millones de pesos de las reservas. O sea, por todos los lados nos está pegando esto. El índice de consumo tuvo su peor caída en su historia cuando fue el COVID. Es decir, la gente dejó de comprar y dejó de tener confianza en sus compras. Y los mercados bursátiles, aquí tienen el Nikkei de Japón, el Dow Jones de Estados Unidos, el FT de Inglaterra, que bajaron muchísimo. Y la baja fue muy similar en la bolsa mexicana, pero con la diferencia de que nosotros no nos hemos recuperado a los niveles de antes. Mientras que el Dow Jones, por ejemplo, el Nasdaq, el Nikkei ya se recuperaron e inclusive siguieron arriba de los niveles que tenían. Quizá lo más grave es que el desempleo en México ya está alcanzando el 25% de la población. Se dice que más de la mitad de los mexicanos tuvieron que bajar el 60% de sus ingresos, reducieron sus ingresos, y el INEGI está hablando de 2.1 millones de personas que perdieron sus empleos en marzo, abril y mayo. Y quizá lo más grave es que cada hora se estima que alrededor de 1,300 personas están entrando en pobreza en México. Lo que quiere decir que la pobreza podría llegar entre 12 y 16.4 millones de nuevos pobres en el país. Estas son las proyecciones para la economía mexicana que se presentaron en abril de este año. Vean cómo el rango varía muchísimo. Tienes la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico poniendo a México con un menos 7%. Y de ahí nos vamos hasta Scotiabank, que lo bajó a 5.7%. Pero luego en mayo salió el reporte del Economist, en donde ponen a México como el país con la baja más grande del mundo, con 9.5% de puntos a la baja de la economía el año pasado. Y con esto todos los bancos reajustaron y vean los pronósticos de la economía mexicana. El más optimista lo pone en menos 7 y el más pesimista en el 9.6, que es Credit Suisse. Y bueno, otra cosa grave es que no se ve la intención del gobierno de ayudar a las pymes y de ayudar a las empresas mexicanas y a la base productiva. Según esta gráfica de los G20, México es el último lugar en estímulos fiscales post-COVID. Y entonces, bueno, aquí podríamos pensar, bueno, es el G20, ¿no? Son los países más avanzados del mundo, etcétera, aunque se encuentran países como Sudáfrica, Argentina, Brasil, etcétera, que son muy similares a México. Pero fíjense lo más grave.
En Latinoamérica, México es el penúltimo lugar en paquete de rescates para pymes. Solo le ganamos a Bahamas, pero San Vicente y Granadinas, San Kitts y Nevis, Guatemala, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago son países que están apoyando más a sus pymes que México, en porcentaje del PIB. Y eso pues no ayuda a la recuperación económica. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quedarnos de brazos cruzados no es una opción. Estamos en un momento que tenemos que trabajar muy duro en México. Y tenemos que, como sociedad, como industria, como gobiernos estatales, que rescatar a la economía. Porque aparentemente por la parte federal no viene algo bueno. Entonces, ¿qué le recomiendo a las empresas? Lo primero es que cuiden su flujo. En realidad, si se ponen a pensar, las utilidades son como el agua. Uno puede vivir sin agua algún tiempo, se la va a pasar muy mal, pero puede vivir sin agua. Pero el flujo de efectivo en la empresa es como el aire. Y cuando se te acaba el aire, te quedan minutos de vida. ¿Cómo cuidar el flujo? Bueno, primero, recortar lo más posible los gastos de las empresas. Recortar las comidas, recortar los viajes, que ya se puede empezar a viajar otra vez. Recortar todos los gastos superfluos. Hay que cuidar mucho el dinero. Segundo, renegociar. Ahorita es una época muy buena para renegociar contratos, porque la gente sabe que si nos quedamos sin dinero simplemente vamos a entrar en moratoria. Entonces les conviene renegociar los contratos, quizá bajar los intereses o alargar los pagos, pero traten de renegociar para tener más flujo en la empresa. Y lo tercero es acelerar los ciclos de ventas. Por ejemplo, una empresa que le vende a empresas grandes o a gobierno, su ciclo de venta normalmente es muy largo, que son 6 a 9 meses. Y ahorita no es momento de tener ciclos de venta tan largos. Las empresas tienen que recortar los ciclos de venta y buscarse clientes quizá más chicos, pero que hagan sonar la caja registradora para poder seguir ingresando dinero al flujo de la empresa. La otra cosa que es increíble, y que estemos hablando de esto en el 2020, pero es que muchas empresas los agarraron sin estrategia digital. Y esto es importantísimo. ¿Y a qué me refiero con la estrategia digital? Me refiero que las empresas tienen que tener ya fácilmente dispositivos de teleconferencia, herramientas de colaboración, especialmente para cuando estamos en casa, sistemas de almacenamiento donde puedan tener todos sus datos en la nube, sistemas como el CRM o ERP que les ayuden a llevar sus ventas o que les ayuden a llevar sus procesos o sus inventarios. Y por supuesto, como todo esto está en la nube, pues tienen que tener ciberseguridad para no dejar los datos al alcance de cualquier persona. Pero además, las empresas tienen que asegurarse que su gente tenga equipos de cómputo adecuados en casa y conexiones de internet rápida, porque si no la colaboración es mucho más difícil. Tienen que tener herramientas de seguimiento para saber qué está haciendo todo el mundo en casa y ver si realmente están cumpliendo lo que deberían de cumplir. Tienen que tener una cultura de trabajo en casa y una cultura de colaboración en casa, que falta en muchas empresas. Y tienen que tener lo que yo llamo omnicanalidad, es decir, poderse comunicar con la gente de su empresa a través de todos los canales disponibles, a través del teléfono, a través del email, del chat, de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Para estar en constante comunicación y poder avanzar como equipo. La otra parte es que hay una parte física que no se puede quitar, las entregas, las compras, la gestoría. Entonces, esto hay que automatizarlo de la manera más eficiente posible para que las empresas puedan seguir operando, inclusive sin ir a las oficinas. Y bueno, es de nuevo increíble que haya empresas, tantas pymes, que todavía no tienen ni siquiera presencia en línea. Su website, o marketing digital, o presencia en redes sociales, o cosas como atención remota a sus clientes, etcétera. Y esto pues, les ha afectado mucho.
La otra cosa que recomiendo es reinventarse como empresa. A veces hay que reinventarse. Les voy a dar algunos ejemplos de empresas que se reinventaron en los meses críticos, ¿no? Este es Aeroméxico. Imagínense una aerolínea que no puede volar sus aviones y además tiene que seguir pagando a los pilotos y a las azafatas y al sindicato de todo lo demás y el mantenimiento de los aviones y los spots en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces Aeroméxico cambia los aviones, cambia la configuración de los aviones, los vuelve aviones de carga. Y entonces sigue volando, ahora sin pasajeros, llevando carga de un lugar a otro y de esta manera sigue generando flujo para la empresa. Este es Airbnb. Airbnb también se vio afectado gravísimo. ¿Por qué? Porque la gente dejó de rentar los departamentos que ellos rentan. Sin embargo, ¿qué hizo Airbnb? Cambió, giró y empezó a rentar los departamentos a gente que trabajaba en hospitales, por ejemplo, que no podía irse lejos porque tenía que estar cerca del hospital, o que simplemente no quería afectar o infectar a su familia o a sus gentes cercanas, y entonces no regresaban a casa. ¿Cuántas fábricas no se reinventaron? Dejaron de producir ropa, por ejemplo, y empezaron a producir ropaje médico, cubrebocas, batas, overoles, botines, cofías, etcétera, etcétera. Y también muchas plantas de otro tipo de cosas. Se pusieron a hacer sanitizantes, se pusieron a hacer caretas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta los mismos DJs se reinventaron y las fiestas empezaron a hacer en línea, empezaron a hacer su música en línea, etcétera, debido a que nadie iba a asistir a un concierto. Nosotros en Star of México también nos reinventamos durante 3 meses. Sacamos un catálogo donde juntamos a todos los emprendedores que hacían cosas para el COVID. Y bueno, de esta manera mantuvimos por lo menos algo de ingreso durante los meses de marzo, abril y mayo. Y los mismos vendedores en las calles se reinventaron. Dejaron de vender chicles y dulces y empezaron a vender cubrebocas. Hasta los cubrebocas más sofisticados. Este niño también me encantó, para que vean que cualquiera se puede reinventar. Le agarró su bici, le puso Uber Eats, te hacía mandados por 5 pesos. Y si querías que te platicara, te costaba 5 pesos más. Bueno, hasta las panaderías, ¿no? Sacaron un nuevo artículo, en este caso el Conchavirus, reinventándose también. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que es muy importante? Seguir tendencias. Yo veo tendencias muy claras hacia dónde las empresas deben de seguir. Y yo creo que es importante observarlas, porque si no, si estamos en contra de una tendencia, creo que va a ser mucho más difícil despegar. La primera yo le llamo teletodo, que se hace muy obvia, ¿no? La teleescuela, el teletrabajo, las telecompras, telemedicina, etcétera. Es una tendencia que, en mi opinión, además de que no sabemos cuándo va a acabar el coronavirus, mi teoría es que hasta que no salga una vacuna fidedigna, esto no se va a acabar. Pero además, incluso cuando se acabe, me da la impresión de que como sociedad nos hemos acostumbrado a la comodidad de que nos traigan las cosas a casa. Y por ende, yo creo que va a continuar esta tendencia, ¿no? Hay que tener esta logística para llegar a la casa del consumidor con todo tipo de productos y servicios. Hablamos de la logística. Yo creo que va a haber un incremento fuerte en lo que es automatización de logística, pero también, por ejemplo, geolocalización. Vamos a querer saber dónde están nuestras cosas o dónde están nuestros envíos. Y además lo vamos a querer saber de inmediato, ¿no? Todo lo que son cobros y pagos se van a automatizar y además se van a volver más seguros, porque ha habido muchísimos fraudes. Yo no sé si están enterados, pero en estos 4 o 5 meses anteriores es increíble el número de fraudes que ha habido. Y por eso también creo que blockchain va a ser una tendencia muy importante, porque se puede utilizar fácilmente para evitar muchos de estos fraudes. Vean todo lo que ha cambiado también en la empresa.
todo lo que es la sanitización, que antes no se utilizaba, la seguridad, por ejemplo, los separadores de vinil entre las personas que están trabajando, la termografía, insumos médicos, tecnología avanzada para medir la distancia entre la gente y el riesgo de contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que con todo lo negativo que trae el COVID, pues también trae cosas positivas, como por ejemplo, al generar nuevos problemas, pues genera nuevas oportunidades para emprendedores. Y esto es muy interesante, ¿no? Todo esto son oportunidades que antes no existían. Yo creo que todo el entretenimiento digital va a crecer muchísimo. Vean cómo están usando ahorita Netflix o Spotify o este tipo de plataformas. Los juegos de video, inclusive lo que llaman e-deporte. Bueno, la Liga Mexicana de Fútbol se volvió juegos de PlayStation o de Xbox entre los jugadores y la gente los veía. Entonces yo creo que esto va a tener un auge importante. La gente, a pesar de que no va a poder viajar en un tiempo y probablemente no va a querer atender y fiestas hasta que esto se acabe, yo creo que van a necesitar que la tecnología mejore para sentirse más en presencia o para conocer nuevos lugares o visitar museos sin tener que salir de casa. Y entonces creo que la realidad virtual y la realidad aumentada son tendencias que van a crecer muchísimo en los próximos meses, porque van a brindar nuevas maneras de juntarte con la gente y de interactuar, pero brindando presencia. La otra cosa que yo creo que no nos damos cuenta es lo estresados que estamos como sociedad. La realidad es que estamos estresados de que nos vayamos a enfermar o de que se enferme algún familiar nuestro, o de perder el trabajo, o de que nos bajen el sueldo, o de cerrar nuestra empresa por esta pandemia. Y todo este estrés se traduce en problemas físicos y mentales. Entonces yo creo que toda la parte de salud física, de salud mental, de comer sano, de yoga, de concientización, de hacer deporte, yo creo que va a incrementarse mucho en los próximos meses. Recuerden que todos están muy golpeados en su bolsillo. ¿Por qué? Porque mucha gente perdió el dinero, mucha gente perdió su trabajo, o gana menos dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, y es una advertencia a las empresas que venden cosas de lujo, que la gente va a empezar a comprar cosas, necesidades básicas, por algunos meses. Entonces, si eres una empresa que vende lujos y que sientes que la gente va a dejar de comprar un rato, amplía tu línea y empieza a vender también cosas básicas, como comida, como ropa, como cosas, pero básicas, no de lujo. Yo también pensaría que nos hemos dado cuenta de que tenemos poblaciones obviamente mucho más vulnerables, como los ancianos, como los niños, como la gente con capacidades diferentes. Y en ese sentido estoy convencido de que lo que es el impacto social, todo lo que es esta colaboración entre humanos y apoyo de unos a otros, debería de tener un incremento importante en los próximos meses. Creo que va a ser una tendencia muy importante en el mundo. Y también, por último, creo que nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos como humanos y de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Y yo esperaría que todo lo que es ecología y cuidar del planeta pues también crezca de manera importante. Y crezca al punto de que realmente nos demos cuenta de la importancia de cuidar nuestros océanos o nuestros bosques, nuestros ecosistemas en general, porque son cosas que no se van a recuperar. Pero antes nos sentíamos invencibles y creo que esto nos debería de bajar un poco los humos de lo invencibles que somos. Y por último, déjenme decirles nada más esto. No estamos de vacaciones. Mucha gente puede quizás hasta pensar que porque vamos en pijama a tomar las clases en la escuela o porque estamos en casa, estamos realmente en una vacación. Y la realidad es que yo creo que este es el momento para trabajar mucho más,
Primero, porque el simple hecho de estar en casa nos permite tener más citas y hacer más cosas. Deberíamos de ser más eficientes. Y segundo, porque creo que la recuperación va a ser lenta, tardada y difícil. Y si no trabajamos mucho más ahora, si no aprovechamos estos meses para crecer, para organizarnos, para desarrollar estrategias, yo creo que estamos desperdiciando un tiempo muy importante y va a ser mucho más difícil la recuperación después. Recuerden una cosa, en Guanajuato tienen un estado de los pocos que sigue apoyando el emprendimiento y la innovación. Tienen los parques Novaera, tienen a SEDECO, que tiene programas que ayudan a emprendedores. Acaban de sacar el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado. Se llama IDEA. Tienen mucha suerte como guanajuatenses de estar en un estado que cree en la innovación y en el emprendimiento. Y hay que seguirlo impulsando, a pesar de la crisis. Y yo con esto los dejo, les deseo mucha salud. Cuídense mucho porque de verdad esto no acaba, ¿no? No hagan caso de lo que dicen algunas autoridades, traten de no salir, traten de cuidárselo muchísimo. Y bueno, quedo abierto para preguntas. Muchísimas gracias, Marco, por tu panel. Bueno, ahorita ya pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Y aquí nos pregunta Ángel Fernando González. Nos dice, ¿consejos para administrar un negocio propio primero? Perdón, consejos para administrar un negocio propio. Sí, su primer negocio. Bueno, lo primero es, trata de alinearte con las tendencias que acabo de platicar. Trata de cuidar el flujo efectivo porque no está fácil ahorita vender. Y trata de encontrar clientes con ciclos de venta rápido. Y luego ya te vas a los más grandes, ¿no? Eso es lo que yo haría. Gracias. Nos preguntan aquí Oscar Giovanni Montes. Por experiencia he observado que la educación también forma parte del crecimiento de la curva de infectados. Considerando esto, y más que nada viendo futuro, ¿usted cree que el gobierno invierta más de lo común y crea más programas para la educación? Yo creo que la educación es probablemente lo más importante, no solo para los negocios en general, para vivir bien, para tener éxito en la vida, pero también es el área más defectuosa que tenemos en México. Yo creo que la educación tiene que cambiar y dejar de ser básicamente una memorización de datos, porque ya no necesitamos los datos ya los tenemos en el teléfono, en la computadora. Lo que deberían de ser es una instrucción sobre herramientas que tenemos que utilizar y cómo utilizarlas y para qué. Tiene que ser mucho más práctica. Tiene que incluir en todos casos, especialmente para emprendedores, temas de finanzas, temas de innovación. La educación tiene que cambiar, y no solo en México, en el mundo en general. Y creo que es un gran momento para hacerlo, ¿eh? Pero de que es importantísima, es importantísima. Muchas gracias. Aquí también nos llegan a preguntar, ¿qué opina de la situación que se vive en Guanajuato sabiendo que el semáforo está en amarillo y aún así siguen haciendo eventos como Cervantino? Bueno, creo que no deberían de atender a los eventos. La verdad es que tienen que cuidarse. De verdad, es tan fácil como ven a los países que además se cuidaron bien y hicieron bien la estadística y vean cómo rebotaron. Entonces, es importantísimo que nosotros, que además no tenemos los datos correctos, pues nos cuidemos más. Yo, de verdad, digo, yo no sé ustedes, pero a mí cada vez hay gente más cercana que le da COVID. Y lo que me estoy dando cuenta es que están todos lados. Las declaraciones ahora que han hecho el gobierno o que ha hecho Salinas Pliego, por ejemplo, es que nos va a dar a todos. Yo no creo que esto es necesariamente correcto. Yo creo que si nos cuidamos, podemos disminuir por completo esto y esperar, ojalá que salga una vacuna o un remedio real para ello. Pero yo creo que los estados, no, o sea, hasta que no tengamos una cuenta real de cuánta gente está afectada por el virus, yo no tomaría riesgos, ¿no?
Muchas gracias. Nos preguntan también si cree que es recomendable invertir a largo plazo en estos tiempos. ¿Invertir a largo plazo en qué, perdón? En estos tiempos de pandemia. Bueno, claro, o sea, recuerde que toda crisis trae oportunidades, ¿eh? Nada más invertir en qué. Por ejemplo, me preguntaban si es bueno invertir en bienes raíces. Bueno, depende qué bienes raíces. Si la gente va a invertir en oficinas, yo creo que ahorita no es un buen momento para invertir en oficinas. Especialmente con el trabajo en casa, muchas empresas se han dado cuenta que pueden seguir operando desde casa. Y entonces, ¿para qué pagan la renta de una oficina? Yo creo que va a haber una crisis fuerte en esa área. Pero por el otro lado, y viendo la contraparte, pues mucha gente que le tocó el encierro en una casa chiquita o en un departamento chiquito, está buscando más espacio. Con lo que yo creo que, por ejemplo, en bien raíz habitacional, pues van a crecer. Va a ser una cosa que va a ser un boom pronto, ¿no? Entonces, todo depende en qué inviertan. Pero yo creo que o sea, esto no debería de parar la economía, debería de reorganizarla, pero no de pararla. Muchas gracias. Y aquí te nos preguntan, ¿cree que es buen momento de invertir en empresas de que ahorita se les ha acabado con el flujo de efectivo porque bueno, han sobrevivido en el estado más de 25 años? Perdóname, me costó un poquito de trabajo entender esta. Bueno, nos comentan de si cree que es conveniente que una empresa que bueno ya no tiene efectivo, ya no tiene flujo de efectivo, convenga invertirle, dando que tiene una historia de más de 25 años en el estado. Miren, todo depende de las perspectivas de crecimiento que le dan a la empresa. Si la empresa es una empresa que ya no está alineada al nuevo mundo, o si es una empresa que no le ven opciones de crecimiento en el futuro por X o Y, pues yo no le invertiría. Pero si es una empresa en donde tiene una estrategia de crecimiento, donde ven posibilidades de crecimiento, ¿por qué no? Claro. Muchas gracias. Aquí nos preguntan, ¿qué áreas de oportunidad cree que los jóvenes puedan aprovechar en estos momentos? Bueno, hay muchísimas. O sea, viene toda la parte de sanitización, viene toda la parte de automatización, viene toda la parte de, no sé, de controlar la pandemia, de atención médica. O sea, hay tantas oportunidades. Digo, mencioné algunas en la presentación. Este, recuerden una cosa, todavía no resolvemos con toda la tecnología que hemos generado, con el Internet, etcétera, todavía las cosas importantes en el mundo no se han resuelto. Todavía no resolvemos la hambruna mundial o el cuidado al agua, la potabilización del agua, todavía no resolvemos el cambio climático, todavía, o sea, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas son áreas que están dispuestas y listas para ser resueltas con iniciativas nuevas. Entonces, claro que hay muchas áreas de oportunidad. Muchas gracias. Aquí nos preguntan, bueno, varias y se pueden resumir en ¿cuáles serían los consejos que le puede dar a un joven emprendedor en esta época de pandemia? El consejo que les puedo dar es que trabajen mucho, que ahorita no es de nuevo un momento para descansar y esperar qué pasa después, sino ahorita es, inclusive las empresas que cerraron, lo que tienen que entender es, hay empresas que definitivamente no pudieron, imagínense un hotel, ¿no? Y estaba así el hotel, bueno, pues aprovechen para hacer inventario del hotel, para hacer una limpieza profunda, para cambiar la manera como operan, para desarrollar una estrategia de marketing. Si no tienen trabajo ahorita, pues pónganse a pensar y a desarrollar estrategias para que cuando lo tengan vayan más rápido. Si tienen trabajo ahorita, pues lo que tienen que hacer es hacerlo el doble de esfuerzo y tratar de ahorita sobresalir. Hay una desgracia del coronavirus que muchas pymes van a cerrar, pero eso también les da ventaja a las pymes que sobreviven, ¿no? Hay un dicho que me encanta que dice que la flor que florece en la adversidad es la más bella y más rara de todas.
Y yo creo que eso es lo que tendríamos que tratar de ser nosotros, esta flor que florece en la adversidad. Muchas gracias. Aquí te nos preguntan, en su visualización, ¿cuánto tiempo llevará el impacto económico del COVID en la economía? Y bueno, considerando entonces que debemos apostar al mejorar los servicios más que generar nuevos productos. Yo no estoy seguro de que los servicios sean mejores que los productos. Hay productos que siguen siendo muy necesarios. No sé cuánto va a durar. La realidad es que nadie sabe, porque además, de nuevo, la crisis económica en la que estamos no es nada más la pandemia, no es culpa de la pandemia. También se han tomado una serie, en mi opinión, de decisiones desafortunadas que han dejado de apoyar la productividad del país y y se ha desviado dinero para, por ejemplo, apoyo de votos y ese tipo de cosas. Y yo creo que si se sigue por este camino, pues se va a secar el pozo y ya no va a haber dinero para esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay pues, cuidar el flujo también como país, ¿no? Hay que seguir generando, si no, no se puede repartir dinero. O sea, es una época muy difícil. No sabemos la realidad de qué tanto está afectada la economía. Además, acuérdense que nos han bajado la calificación, las calificadoras mundiales, y si esto continúa, entonces sí vamos a estar en un problema serio. Muchas gracias. Aquí nos preguntan también, ¿cree que a base de la experiencia de la crisis del coronavirus podremos manejar verdaderamente crisis futuras más grandes como la crisis energética? ¿O cómo podemos preparar la economía y la sociedad para un eventual fin del combustible de fósiles? Pues miren, o sea, no creo que una crisis tenga que ver con la otra. Sin embargo, sí creo que de nuevo estamos yendo en sentido contrario como país, tratando de seguir dependiendo de energías fósiles y no generando energía solar y energía de viento y energía de agua y etcétera, que es lo que deberíamos estar haciendo. Eh, es, se me hace increíble que no estemos tratando de aprovechar los desarrollos tecnológicos para realmente generar nuestra propia energía. Eh, y creo que es un error, pero creo que es una crisis completamente diferente. Es una crisis en donde creo que, o sea, la crisis energética sería una crisis que inclusive nos pondría en contra de la tendencia del mundo, ¿no? Que está tratando de que la energía eólica y la energía sea realmente solar, etcétera, sea la que rija. Creo que es un grave error. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cree que México puede salir adelante y levantarse después del impacto de la economía? Híjole, perdón, otra vez no te escuché. Claro, dice, ¿cree que México pueda salir adelante y levantarse después del impacto en la economía? A ver, yo estoy convencido de que México puede salir adelante, pero esto requiere que todos actuemos y empujemos al carro al mismo lado, ¿no? Y eso es lo que no está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita es que tenemos un grupo de gente que apunta hacia energías renovables y luego tenemos un gobierno que apunta hacia energías fósiles. Tenemos un grupo de gente que apoya hacia productividad y tenemos otro grupo de gente que apoya hacia el populismo. Tenemos que unirnos como sociedad y como gobierno y como industria para ir hacia un solo lado. Si no, no veo cómo nos vayamos a poder levantar. Muchas gracias. Aquí otra pregunta es, ¿cómo cree que sean las fábricas digitales en el futuro? Bueno, las fábricas van a seguir siendo iguales, excepto que va a haber un nivel de automatización mucho mayor. La robótica y la automatización son cosas que han entrado a México, pero yo ya he visto sistemas, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden automatizar y hay muchísimos sistemas centralizados para llevar el control de las fábricas, ¿no? Etcétera. Entonces creo que simplemente van a tener menos humanos y van a tener mucho más automatización
Y es por eso que creo que debemos de estar educando a la gente en cosas de mayor valor agregado y no en cosas que son fácilmente automatizables, porque eso se los va a comer eventualmente esos trabajos. Perfecto, gracias. Nos preguntan también, ¿qué estrategia plantearía para que una MIPYME no desaparezca por el coronavirus? Pues miren, es más o menos de lo que les hablé, ¿no? O sea, cuiden el flujo, encuentren clientes rápidamente, aunque sean clientes más chicos, reinvéntense y sigan las tendencias que vean claras. Gracias. También nos preguntan, ¿qué aprendizajes basados en tu trayectoria personal y profesional podrías compartirnos a nosotros los jóvenes para el éxito? Miren, el éxito en general tiene que ver con actitudes y con habilidades. Yo les diría que la más importante es perder el miedo, ¿no? Muchos tenemos miedo a hablar en público, o al fracaso, o al qué dirán. Y este tipo de miedo lo único que hace es paralizarnos. Y yo creo que es muy importante perder el miedo. Es también importante encontrar un propósito, mucho más allá de hacer dinero, ¿no? Sino algo mucho más importante. Y también les diría que, pues de alguna manera es esencial eh, que planeen y que hagan, que encuentren algo que les guste y para lo que sean buenos y que se dediquen a ello. Y esto va a ser mucho más fácil su camino y mucho más divertido. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿considera que la mentalidad tercermundista de la gente afecta a la economía del país? Es una pregunta un poco compleja. O sea, México, para que sepan, México ya no es un país tercermundista. Nosotros estamos en un periodo de transición muy importante que si lo aprovechamos, podríamos hacer que cambie nuestra economía de una economía de bajo valor agregado, basada en manufactura o en maquila o en transformación, a una economía de alto valor agregado basado en innovación y en conocimiento. Y si logramos hacer este cambio, realmente las oportunidades para los mexicanos van a ser importantísimas y grandísimas. Pero de nuevo siento que estamos en la dirección incorrecta ahorita. Siento que no sé por qué. Miren, se los pongo de otra manera. Michael Porter dice que la cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y el emprendimiento. Los países que apoyan la innovación y el emprendimiento son los países ricos y los países prósperos y los países donde la gente vive bien. Los países que no apoyan la innovación y el emprendimiento son los países que se quedan pobres. Es tan fácil como decir, bueno, ¿quién queremos ser, no? Yo creo que es muy importante seguir apoyando el emprendimiento y seguir apoyando la innovación. Y de nuevo, les repito, están en un estado que lo hace. Y yo creo que ahora va a ser, en lo que se ponen las pilas del gobierno federal, yo creo que los estados son los que van a llevar la batuta de esto. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿cómo cree que puede evolucionar el modelo educativo en México y esto cómo pudiera impactar en la industria? ¿Cómo puede evolucionar el modelo de qué? Educativo en México y esto cómo pueda impactar en la industria. Bueno, es que obviamente mientras mayor educación, mientras más educación, pues mejor preparación vamos a tener, mejores empleados, mejores empresas, mejores procesos, etcétera. Digo, obviamente el impacto es directo. Yo creo que en México faltan temas como enseñar, por ejemplo, imagínense, ¿no? Mucha gente no estudia finanzas en la escuela y luego quiere hacer una empresa y pues no tiene idea de cómo ver un estado de resultados. Pues es imposible mantener una empresa viva así. Otro tema que creo que debería evolucionar en la educación importantísimo es la innovación. Es increíble que en un país que probablemente es el más creativo del mundo, como somos los mexicanos, no enseñemos innovación. Y no estoy hablando a nivel universitario, estoy hablando desde primaria y secundaria.
el enseñar innovación, el enseñar cómo generar ideas es importantísimo para que cualquier sociedad dé el salto a una sociedad mucho más productiva y mucho más equitativa y mucho más justa, ¿no? Y bueno, por supuesto, el apoyo al emprendimiento, ¿no? Y toda la educación relacionada con el emprendimiento. En fin, hay muchas maneras. La educación debería cambiar a una educación más práctica. Pero eso no es nada más México. Lo que pasa es que en México aparentemente el sistema educativo está secuestrado por sindicatos o por la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Pero de que debería cambiar, definitivamente debería cambiar, y de que tendría una afectación positiva en el país, por supuesto. Muchas gracias. También nos llegan a preguntar, ¿qué hace exitoso un negocio? ¿Otra vez? ¿Qué hace exitoso a un negocio? Bueno, el tener un producto o servicio que un segmento de clientes quiera comprar y el ejecutar bien todo esto, ¿no? El asegurarse de que gane dinero. Pero lo que hace exitoso un negocio es ganar dinero. Acuérdense que la definición de una empresa es una organización que comercializa un bien o un servicio para generar utilidades. Cuando no genera utilidades, pues se muere. Cuando genera utilidades, sobrevive y crece. Entonces, y ya para cerrar aquí, nos preguntan, ¿cuál sería la mejor manera de que una pyme aprovechara o se acercara a los parques y centros de innovación que existen en México? Bueno, cualquier pyme o cualquier empresa pues debería de tener un departamento que se puede llamar de innovación, en donde constantemente estén tratando de mejorar los productos y servicios que tienen. Y para esto, en México se crearon 182 parques tecnológicos en los últimos años, que además están vacíos, muchos de ellos porque la gente no los utiliza, pero ahí están listos para que los utilicen. El estado de Guanajuato tiene por lo menos 7 parques Novaera, que son maravillosos y completamente diferentes especialidades. Hay uno multimedia, hay uno de agro, hay uno de tecnologías de información, etcétera. Entonces, claro, como pyme, pues pidan acceso a esto y beneficiense de las facilidades que les dan. De acuerdo, bueno, viendo que aquí ya nos están terminando con las preguntas, pues bueno, nada más que nos resta por agradecer muchísimo su presencia, Marcos, y podernos compartir estos consejos, todo este conocimiento. Y bueno, muchísimas gracias y todas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos y de veras cuídense. Saludos, gracias. Bye. Muchachos, entonces, para nuestro siguiente punto de la agenda, entonces conoceremos con los talleres. Muchísimas gracias y sigan disfrutando de estos eventos.